en este equipo. Exactamente, recording, dicen los gringos. Bueno, hoy vamos a ver, espera, ya, ahora está nuevo el sistema acá y compartir. Ahí está. A ver, espera que primero voy a acomodar los tantos acá. Bueno, se ve más o menos ahí, ¿no? Sí, Antonio, perfecto. Perfecto. Macanudo, macanudo. Bueno, vamos a continuar compartiendo con los compañeros y compañeras las enseñanzas de Perón y Evita contenidas en el plan de la Escuela Superior Peronista, recordando siempre, siempre, siempre que esto no es formación, esto es información. Y la formación es la que cada uno de nosotros hacemos repasando, leyendo, recordando, pero particularmente formando una escuela en nuestro ámbito de militancia y discutiéndolo con los compañeros y un poco esto que decía Lorenzo recién, de discutir estos temas con compañeros que, como dice Perón, hablan mucho de la doctrina, pero no la han leído siquiera. ¿Eh? Este, y suplir en algo, por lo menos, la gran deuda que tenemos con nuestro pueblo respecto a la formación. Y recordando siempre que filosofía peronista, sociología peronista, economía peronista y política peronista son materias explicativas de la definición de doctrina peronista. Recordábamos en conducción política que la doctrina que nos propone Perón tiene principios generales, como es la definición que vamos a compartir ahora, son líneas generales de orientación, tiene teoría, o sea, la explicación de esos principios, que son estas materias a las cuales recién hice referencia, filosofía, sociología, economía y política peronista, y tiene también la doctrina formas de ejecución, que es lo que deberíamos discutir en las escuelas, que deberíamos formar en nuestros ámbitos de militancia. Primero conocer, como dice Perón, después comprender, después ver la forma y manera de realizarlo en la actualidad. Y esa sería la actualización que deberíamos hacer para realizar no lo que se nos ocurre o decir de Perón o de la doctrina peronista lo que se nos ocurre, sino lo que Perón realmente propuso. Y yo siempre insisto en el plan de la Escuela Superior Peronista, porque es un plan que contiene única y exclusivamente textos de Perón y Evita elaborados en forma de plan por Perón y los primeros compañeros del peronismo desde el año 51 al 55. Entonces vamos a ver qué entendía Perón por política peronista. Y en la verdad 15 dice como doctrina política, el justicialismo, recordemos siempre que el justicialismo es lo mismo que la doctrina peronista, como vamos a ver enseguida. El justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con el derecho de la comunidad, que por otro lado es el meollo
de la comunidad organizada, la posibilidad de la realización plena de todos los ciudadanos para poder contribuir a la realización de la comunidad. Y la comunidad retribuye a los ciudadanos esa posibilidad en un, iba a decir, en un ida y vuelta, en un ida y vuelta permanente. Entonces, recordamos siempre que todo esto lo hacemos para conocer, comprender, practicar y transmitir la doctrina peronista que tiene el siguiente contenido. La doctrina peronista o justicialismo tiene como finalidad suprema, como objetivo supremo, la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la nación, no de cualquier manera, sino mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, armonizando los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Y vamos a ver hoy que la materia política peronista es la explicitación o explicación de la soberanía política, contenida en la definición de doctrina peronista como principio general. Vamos a ver qué significa esto en el plan de Perón. Y vamos a ver, antes de entrar en tema, estaba pensando, les recomiendo que lean, por lo menos, o que tomen como, que amplíen, porque como les digo siempre, si yo puedo informar a ustedes del 1% del contenido del libro de política peronista, o incluso del primer nivel de política peronista, me daría por satisfecho. Pero en este caso, dada la tergiversación absoluta que por lo menos a mi juicio existe en la política argentina actualmente, como vamos a ver enseguida, sería oportuno, por lo menos yo les recomiendo, que lean y mediten las reflexiones que hay en el libro, en la primer capítulo, la primera parte referida a la política peronista o a la política en general, que los compañeros pusieron en el libro Política Peronista. Y de ahí saco yo, por supuesto, estos conceptos. La política es fundamentalmente acción, ejecución, dice Perón siempre. No charlatanería. Cuando el obrar del hombre se propone, escuchemos bien, por eso decía la comparación con hoy. Cuando el obrar del hombre y la mujer se propone no un objetivo individual o parcial, como existe hoy en absolutamente toda la política nacional, con muy raras excepciones, por lo menos en mi opinión, cuando el obrar se propone no un objetivo individual o parcial, sino un objetivo que se refiere al bien de la comunidad toda y su gobierno, estamos en presencia de una acción política. La importancia de entender esto. Hoy pareciera que cada uno hace lo que se le canta, pero vamos a ver que eso no es política. El obrar político es, pues, aquel que se relaciona de algún modo con el gobierno de la comunidad, y yo le agregaría en este momento la comunidad toda, el pueblo todo, y se propone su bien,
el bien del conjunto, no de mi sindicato, ni de mi provincia, ni de mi organización. ¿Eh? El gobierno de la comunidad toda y se propone su bien, el bien del conjunto, del que Perón nos habla en el capítulo 2 y 3 de Conducción Política. Reemplazar nuestras opiniones personales por una doctrina que nos enseñe a obrar de esta manera, ¿no? Y nuestra política, o sea, la política peronista, tiene fundamentalmente como objeto conocer el pensamiento político de Perón, establecer sus principios de gobierno y analizar su doctrina y sus realizaciones políticas en orden al bien común de la nación argentina, no de mi sindicato, no de mi organización, no de mi provincia, no de mi municipio exclusivamente. Sí de mi sindicato, de mi provincia, de mi municipio, de mi organización, como instrumentos de organización, como instrumento de organización, para trabajar, para hacer política, para trabajar para el conjunto de nuestro pueblo. Y por eso los compañeros ahí, lo primero que hacen, porque se ve que el problema de aquella época es exactamente el mismo que hoy, nos proponen la diferencia entre política y politiquería. La diferencia entre política y politiquería. La politiquería se diferencia de la política precisamente en que mientras esta es un medio, un arte y una virtud al servicio de la patria. La politiquería se diferencia de la política precisamente en que mientras esta, o sea, la política, es un medio, un arte y una virtud al servicio de la patria, la politiquería es una deformación viciosa de la política que sirve a intereses personales o partidarios, anteponiéndolos a los comunes. Explicación clarita de lo que deberíamos hacer y de lo que hoy se hace. La politiquería que hoy estamos viviendo es una deformación viciosa de la política que sirve a intereses personales o partidarios, anteponiéndolos a los comunes. Y encima hoy tenemos un gobierno de cipayos y vendepatria que vienen única y exclusivamente a robar lo más posible en el menor tiempo posible al servicio de las corporaciones nacionales y sobre todo multinacionales. Y lo estamos permitiendo. El ámbito de la politiquería son las luchas personales, como hoy, o de partido, como hoy, las ambiciones mezquinas, como hoy, los intereses egoístas, los enfoques unilaterales, los sectarismos, como hoy, los pasionismos, los oportunismos. Qué perfecta definición de la política actual, ¿no? Qué lástima. El ámbito de la política es el bien común, el bien integral de la comunidad y la selección y aplicación de los medios adecuados para lograrlo. Repito, el ámbito de la política es el bien común, no las luchas personales o de partido, ni las ambiciones mezquinas, ni los intereses egoístas, etcétera, etcétera. Es el bien común, el bien integral de la comunidad. Y por supuesto, un trabajo arduo para la selección y aplicación de los medios adecuados para lograrlo. Y el valor suficiente para pelearlo ante los poderes nacionales
económicos e internacionales, económicos, financieros, etc. La política solo tiene una preocupación: el bien de la patria, el bien de la patria. Y un quehacer: construir su grandeza y su felicidad. La politiquería, en cambio, tiene multitud de preocupaciones, tantas cuantos son los egoísmos y las miserias humanas, y se diluye en infinidad de quehaceres intrascendentes e insignificantes, como lamentablemente creo yo que nos está pasando en la República Argentina y en nuestro movimiento desde hace demasiado tiempo. La política es una actividad noble y benéfica. La politiquería es un vicio peligroso y nefasto. Miren si será nefasto, que nos llevó a que estemos gobernados por un cipayo vendepatria que su proyecto implica la destrucción del Estado Nacional y no hacemos nada organizado para impedirlo. La política cumple una función rectora en la comunidad y sirve al pueblo. Deberíamos hacer lo que el pueblo quiere y defender solo su interés. La politiquería, por el contrario, perjudica a la comunidad, se sirve del pueblo, como en este momento. Perón precisa en tres grandes trazos la semblanza del verdadero político. Primero, el conductor no lucha nunca en forma personal. Él lucha por una causa. Ahora hemos sustituido la causa, los ideales, por los intereses. El conductor no lucha nunca en forma personal. Él lucha por una causa. Nadie que conduzca debe olvidarse de que él es un luchador de una causa, no de su persona. Perón, conducción política. Segundo, el conductor debe saber en política que él trabaja para los demás, para el pueblo, para el conjunto. El conductor que trabaja para sí mismo no irá lejos, dice el general. Porque si él se obsesiona con su conveniencia, abandona la conveniencia de los demás, y cuando ha abandonado la conveniencia de los demás, falta poco tiempo para que los demás lo abandonen a él, como nos abandonó nuestro pueblo en las últimas elecciones. Tercero, el error de enfoque y de penetración del aspecto político de la nación está en no mirar en grande la política. Ella no se puede mirar en pequeño porque es una actividad integral. La política comprende todo, compañeros y compañeras. Todo es política. Todo está comprendido por la política. Y quien no abarque el panorama y mire solo un sector por un pequeño agujerito, no podrá hacer nada en política, como nos pasa hoy. No se comprende la política si no se tiene un panorama de la unidad integral de la política, si no se tiene una visión integral de la nación, de la patria, del pueblo, que es universal e indivisible, como vimos tantas veces hablando de que Perón toma a nuestro pueblo como una sola organización. Y para comprender mejor, diríamos, el sentido de esta soberanía política que nos propone Perón en la definición de doctrina peronista,
Como siempre, yo he tomado el esquema que encontré en en el libro Técnica del Adoctrinamiento, creo que en el capítulo segundo, sobre estos distintos aspectos de la definición. Pero antes se me pasó, porque es tan amplio este tema, pero estaba repasando antes el libro de política peronista sobre las características de la política peronista, y los compañeros nos decían que, hablando dice, el objeto de nuestro estudio es conocer las causas y principios de la política desarrollada por el general Perón en nuestro país. Conviene para ello comenzar por indagar las características fundamentales de su acción política a fin de obtener una exacta comprensión de su significado histórico. Perón ha realizado tal vez sus obras más sorprendentes en el vasto campo de la política. Su acción en este orden, cuyo fruto incontrastable es la nueva Argentina que estamos forjando, esto lo decía Perón en 1947, presenta características muy definidas que sintetizamos en las siguientes notas y caracteres básicos. La política peronista es nacional, es popular y es programática. Quería compartir, o sea, no lo puse en el PowerPoint porque a veces se me hace muy largo, pero estaba repasando y me parece muy, muy importante que por lo menos informen sobre cómo es o debería ser la política peronista, nacional, popular y programática. Y le voy a leer algunos de los textos de Perón, porque es nacional. O sea, la política, afirma Perón, debe estar al servicio de la nación y no la nación al servicio de la política. Cuando la política interna de los países, en vez de servir para la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, se desvía hacia el servicio de una clase dirigente mediante la explotación del pueblo, de su miseria o de su desgracia, la política interna está en manos de malvados, dice Perón, como nos pasa hoy. Perón, 17 de marzo del 53. El ejemplo que estamos dando a las nuevas generaciones será la escuela de esta nueva Argentina, donde los hombres que vayan al gobierno sepan que van a cumplir con un deber y a realizar un sacrificio y no a disfrutar de comodidades. Deberíamos. Además, la política peronista, y hay más textos, compañeros, ¿sí? Algunos nada más, es popular. ¿Por qué es popular? Perón lo dice así. Un hombre de nuestro movimiento podrá tener cualquier defecto, pero el más grave de todos sería no ser un hombre del pueblo. Como pareciera que no son... Ay, ay, ay. Mi orgullo finca en ser hombre del pueblo y servir al pueblo, al conjunto del pueblo. Perón, 20 del 2 del 47. Yo me decido por mi pueblo y por mi patria. Perón, 1 del 5 del 52. Háganme acordar, Perón en Conducción Política y después en otros textos puso una reflexión que se hizo él apenas elegido presidente de la nación. Y evidentemente, como en todas las épocas de la historia, seguramente vino el embajador yanqui a decirle que tenía que hacer tal cosa o tal otra. Y él hace una reflexión ahí diciendo que como Hamlet tenía que decidir si traicionaba al pueblo o, como dice acá, yo me decido por mi pueblo y por mi patria. Hágame acordar que después le paso el texto
que realmente es maravilloso y un ejemplo que deberíamos imitar. Ligada a nuestra vida, a la causa del pueblo, con el pueblo compartiremos el triunfo o la derrota. Deberíamos. Desde nosotros en adelante, para gobernar se necesita como única y excluyente condición tener carne y alma de pueblo. Y por último, en conducción política nos dice, para conducir a un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo, que sienta y piense como el pueblo, que sea como el pueblo. Y hay muchas más explicaciones. Y por otro lado, la política peronista debería ser programática. Debería ser programática. La acción política no se reduce a la lucha por la conquista del poder. Su centro de gravedad reside más bien en el ejercicio del poder. Allí es donde una verdadera política, o sea, gobierno de la comunidad ordenado al bien común de esta, engendra y origina una serie de políticas que en cada sector de la vida comunitaria procuran ese bien. Política económica, política social, política cultural, política sanitaria, política financiera, etc. Y eso Perón lo hizo siempre, siempre, siempre con plan, con programa, que es la única forma de hacer lo que el pueblo quiere. Porque si no tenés un plan o un programa, siempre, siempre, como hoy, no tenés más remedio que realizar el plan del enemigo. La mejor forma de realizar el plan del enemigo es no tener un plan. Y Perón lo sabía muy, pero muy bien. Cada vez que en nuestra historia ocurrió una revolución, los revolucionarios llegaron al poder y dijeron, esto es una revolución política. Cambiaron los hombres y siguieron con los mismos sistemas, pero sin comprender mayormente de manera profunda la formación y el fondo de las instituciones argentinas. Y así pasaron intrascendentemente, normalmente vilipendiadas por el mismo pueblo que estuvo de acuerdo cuando dieron el golpe de Estado, refiriéndose a los distintos golpes de Estado que hemos tenido en nuestra historia. Y en el 47 decía, esta revolución del 4 de junio hubiera sido exactamente lo mismo si hubiéramos dejado marchar los acontecimientos por el cauce que aparecía más simple y más fácil, cambiando unos cuantos hombres y poniendo otros. En cambio, y hay otras explicaciones. Cuando elaboramos dentro del país una política, estamos preparando la conducción de un pueblo en lo interno y también en lo fundamental para que haya unidad en la preparación de la nación. La nación se prepara para que tenga aglutinación, doctrina, una vida nacional y un sentido nacional. Se educa, se forma, se organiza y se conduce en conjunto. Quería tirarle estas ideas como para recordar que la política peronista debería ser nacional, popular y programática. Pero me parece más profunda esta síntesis o este esquema referida a la soberanía política como explicación primaria, diríamos, de qué significa la soberanía política, como principio fundamental político. ¿Qué implica la soberanía política? Respetar la soberanía de los ciudadanos, o sea, los derechos de los ciudadanos, que ahora están todos absolutamente conculcados, o casi todos, y no hacemos nada. Respetar la soberanía del pueblo, o sea, la democracia, que ya vamos a ver qué es, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que hoy estamos viviendo. Respetar la soberanía de la nación, o sea, la libre determinación de los pueblos.
de los pueblos, no de los gobernantes. Entonces vamos a ver qué se entiende por soberanía política. No podemos aceptar que en nombre de los intereses del continente, en texto de Perón, se nos quiera interferir en nuestra economía interna y en nuestra política externa. El pueblo argentino no aceptará jamás intromisiones extrañas en el orden interno. Dentro de los límites de nuestro país, la República Argentina hace lo que ella quiere. Deberíamos. La propuesta por lo menos de Perón. Estamos dispuestos a hacer cualquier esfuerzo por el continente, pero siempre que se respete nuestra soberanía integral. Esto lo decía Perón en el 48. La República Argentina no mandaría un solo argentino armado fuera del continente por una causa de conquista, como nos pasa hoy. Pero no quedaría un solo argentino que no pelease si fuese atacada en su territorio, en su soberanía o en su dignidad, como deberíamos hacer hoy. Que peor ataque del que estamos sufriendo creo que no ocurrirá nunca en la historia. Yo espero, por lo menos. Repito lo que Perón nos propone que deberíamos hacer como Argentina. La República Argentina no mandaría un solo argentino armado fuera del continente por una causa de conquista, pero no quedaría un solo argentino o argentina que no pelease si fuese atacado en su territorio, en su soberanía o en su dignidad. Y yo agregaría como hoy. Es una cosa que llevamos en la sangre, deberíamos llevar en la sangre. Y si yo, presidente de la República, ni hiciese respetar eso, los mismos descamisados que ahora me vivan y me apoyan, al día siguiente me echarían y con toda razón. Deberíamos hacer esto hoy. Por eso en el orden internacional queremos la misma verdad, lealtad y sinceridad que en los demás órdenes de la vida de relación entre los países. Por eso en el orden internacional queremos la misma verdad, lealtad y sinceridad que en los demás órdenes de la vida de relación entre los países. Otro tema fundamental que tampoco tenemos hoy. No hay soberanía política sin libertad económica, sin independencia económica. Perón, 1 de mayo del 50. Discurso que le sugiero leer y repasar permanentemente porque es realmente maravilloso su contenido. Y está en el libro Los mensajes de Perón, que están en la página web escuelasuperiorperonista.com, en la parte de libros, Dice, por otra parte, no es posible considerar que un pueblo es políticamente soberano cuando en su seno hay hombres privilegiados y hombres explotados, como hoy, agregaría yo. No puede ser libre un pueblo cuya inmensa mayoría de hombres es de esclavos, como hoy, 52% de pobres y no sé, 18 creo de indigentes. Del mismo modo que no puede ser jamás sojuzgado un pueblo de hombres libres. Nadie puede ser libre sin libertad económica y sin posibilidades de realización económica, lo dice Perón.
La libertad de un pueblo reside en cada uno de sus hombres. Y frente a esa libertad, ningún poder de la tierra puede prevalecer. Deberíamos, si hubiéramos formado a nuestra gente, por eso Perón le dio tanta importancia a la formación, por esta expresión. La libertad de un pueblo reside en cada uno de sus hombres y mujeres. Pero que sepan de qué se trata, como el pueblo del 17 de octubre, que Perón había formado a través de los trabajadores. Y como nosotros del 55 hasta ahora no nos dedicamos a formar a nadie, no pasa esto. No tenemos hombres y mujeres que sepan lo que tienen que hacer. Porque Perón explica el 17 de octubre, incluso agregando en la adversidad tremenda que teníamos en ese momento, el pueblo, o sea, el 17 de octubre y el 24 de febrero, o sea, la elección, no hubieran sido posibles si el pueblo no hubiera tenido las condiciones que tuvo. ¿Y por qué se dieron el 17 de octubre y el 24 de febrero? Perón dice, porque el pueblo actuó por su cuenta. ¿Y por qué actuó por su cuenta? Porque estaba enseñado, como nos pasa a todos en todos los órdenes de la vida. Si no sabemos, es como un ciego. Y vamos a ver qué significa respetar la soberanía de los ciudadanos, o sea, los derechos de los ciudadanos que deberíamos hacer respetar. Como dice Evita, caiga quien caiga y cueste lo que cueste. Porque está la vida de nuestra gente de por medio, como hoy. Se había sostenido hasta ahora que todos los argentinos son iguales ante la ley y se creyó asegurar esa igualdad dando a cada uno la libertad de proceder por su libertad, como hoy nos dicen desde el gobierno, y contra la libertad de los demás en nombre de una igualdad que de ese momento resultaba desigualdad, claro. La libertad de morirse de hambre a los que no tienen posibilidad y la libertad de los poderosos de hacer lo que quieren, como nos pasa hoy. Sigue Perón el 11 de enero del 49. Creo yo que esa igualdad frente a la ley ha de estar condicionada a las posibilidades de su realización, claro. Compensando las debilidades naturales de un sector con derechos que lo pongan a cubierto contra todo avance de los otros sectores de mayor influencia o de mayor poder económico, como hoy. De ello surge la necesidad de equilibrar las actuales desigualdades económicas con derechos mínimos, como siempre intentó el peronismo, teniendo siempre al hombre, a la mujer como centro de su actividad, para que el hombre o la mujer no esté sometido a abusos de otro sector más poderoso e influyente como nos pasa hoy. Respetar la soberanía de los ciudadanos, respetar los derechos de los ciudadanos. Perón nos explica el 11 de enero del 49, explicando la nueva Constitución. Esa es la razón fundamental de instituir dentro de nuestra Constitución derechos mínimos que aseguren la imposibilidad de la repetición de un fenómeno natural en nuestros tiempos, la explotación del hombre por el hombre, sin tener como compensación un derecho que le asegure un mínimo de felicidad a que es merecedor como toda persona con dignidad, desde el momento en que vive dentro de una sociedad organizada. Esto está roto hoy.
Eso ha traído la incorporación de los derechos especiales del trabajador, de la familia, de la ancianidad, los derechos de la educación y la cultura, etcétera, etcétera. Y ahí yo puse algunos de los derechos. Nuestra política, mi política, desde hace mucho tiempo es una sola y la he enunciado en muchas oportunidades. Esa política es dentro de nuestro Estado, dentro de nuestra organización institucional, asegurar a los grupos más débiles de la población la posibilidad de una forma que garantice integralmente sus derechos. Deberíamos tener como única finalidad y deberíamos defender lo que tenemos, como dice Vita, caiga quien caiga y cueste lo que cueste. Este enunciado así brevemente parecería una cosa sin mayor importancia, pero pensamos lo que decía el inmortal Hernández cuando escribió el Martín Fierro. La justicia es una cosa semejante a la tela de araña, donde los bichos chicos quedan prendidos y los grandes rompen la tela y la pasan. Si lo sabremos, pero si lo sabremos, general. Lo que nosotros queremos es que esos elementos colocados dentro de nuestra sociedad en posición de no tener las fuerzas que poseen los poderosos por su situación material, no tengan la posibilidad de romper la tela, pero sí de obligar a los grandes a que queden también prendidos en ella. Perón, 15 de octubre del 47. Por esa razón, dentro de nuestro orden interno, hemos creado los derechos del trabajador. Y después enumera también los derechos de la familia, los derechos de la ancianidad, etcétera, etcétera. Y no comprendo cómo algunos piensan que son dedicados solo a los obreros o a los operarios de cualquier naturaleza, pues esos derechos comprenden a todos, desde el presidente de la República hasta el último ciudadano, porque nosotros deberíamos gobernar para todos, los seres humanos, y desde el más poderoso capitalista hasta el más pobre de nuestros artesanos, para todos y todas. Lo que se ha querido con esos derechos es que se igualen los débiles con los fuertes. O como dice en otro lado, que salgamos todos de la misma, del mismo lugar en la carrera. Única manera de compensar ese extraordinario desequilibrio que nuestra sociedad viene observando entre los hombres que todo lo poseen, incluso el derecho de hacer ver como cierto lo que es incierto y como real lo que es irreal a través de los medios de comunicación, y los que por carecer de todo no tienen la posibilidad de proceder de tal manera. Y hoy están tirados en la calle oyendo, como vi hoy al mediodía, una cola de media cuadra, más o menos, en Chacabuco y México para pedir un plato de comida, acá en la capital federal. Vamos a ver qué decía Perón respecto a respetar la soberanía del pueblo, o sea, la democracia, a ver cuál es la democracia, y vamos a ver si estamos viviendo en democracia. Los derechos políticos son aquellos que aseguran al pueblo su participación libre y activa en la vida pública, nacional y en el gobierno. Una democracia lo es verdaderamente cuando esos derechos no solo son reconocidos y respetados en su integridad, sino cuando pueden ser ejercidos libremente por todo el pueblo, sin exclusiones, sin privilegios. El peronismo ha realizado por primera vez en nuestro país ambas condiciones.
Ese es sin duda uno de los mayores méritos. Afirmar y haberlo ejecutado como fundamento de la democracia la expresión del pueblo en comicios libres por primera vez el 24 de febrero del 45. O el 46, perdón. ¿Cuál es la democracia peronista? Está en el capítulo 6 de Política Peronista. La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. Hoy el gobierno hace lo que quieren las grandes corporaciones, los grandes, y que el pueblo reviente. Y no hacemos casi nada. Esta afirmación fundamental de Perón constituye la primera verdad del peronismo. La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. El carácter democrático de un régimen político no surge de las teorías o de la literatura política, sino de la realidad. Es el examen de lo que el gobierno hace y el análisis de los intereses que el gobierno defiende, lo que nos dará la pauta de la vigencia real del sistema democrático. Por consiguiente, pese a todo el impresionismo de las formas exteriores, como nos pasa hoy en la República Argentina, no es democrática una nación cuyo gobierno está al servicio de una minoría como hoy, por más poderosa que sea, de ciudadanos. O sea, para Perón no estamos viviendo en democracia. ¿Cómo se realiza la democracia peronista? Solo con texto de Perón, o del segundo plan quinquenal. La democracia auténtica, afirma Perón, consiste en que la voluntad del pueblo aparezca reflejada en todos los poderes del Estado. La voluntad del pueblo, eso es lo que quiso hacer Perón con el segundo plan quinquenal, consultando a Dios y María Santísima, al pueblo, a los diputados, a los senadores, a los concejales, a los intendentes, a los gobernadores. Y recibió más de 100.000 propuestas para hacer el segundo plan quinquenal. La democracia auténtica consiste en que la voluntad del pueblo aparezca reflejada en todos los poderes del Estado. Conforme a este principio, el segundo plan quinquenal establece que el Estado desarrollará sus organismos auxiliares dando intervención progresiva en sus tareas a las organizaciones nacionales del pueblo en sus tres sectores básicos: social, económico y político, como elementos esenciales para la conducción integral del país y con el objeto de que el gobierno pueda actuar haciendo efectiva y racionalmente lo que el pueblo quiera. Segundo plan quinquenal, capítulo primero, tema general 4. Y vamos a ver qué significa respetar la soberanía de la nación, o sea, la libre determinación de los pueblos. Y en el capítulo 12, hablando de los principios y objetivos, nos dice lo siguiente: las bases que orientan y determinan toda la acción peronista en materia de política internacional son la igualdad jurídica de los estados, el principio de no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Esto lo decía Perón en el 48. La Argentina, sus gobernantes y su pueblo reconocen y respetan la igualdad jurídica de todos los estados soberanos, sin que gravite en la intensificación del vínculo internacional, el potencial humano de las naciones, la extensión de sus territorios o el exponente económico de su riqueza. El solo hecho de respetar la igualdad jurídica de todos los estados soberanos
el principio de no intervención, que entendía Perón por eso. La República Argentina puede sostener con toda verdad que jamás se ha entrometido hasta hoy en los asuntos internos de ningún país de la tierra, como está haciendo este cipayo y vende patria en la guerra de Ucrania. En consecuencia, está resuelta a sacrificar sus 16 millones, mira, eran en el 47, de habitantes contra el que quiera intervenir en los asuntos internos de la República Argentina. Y que entendía por autodeterminación de los pueblos. La política internacional argentina tiene dos objetivos bien definidos. En lo que concierne a sus propios problemas, subordinado todo a la suprema voluntad del pueblo. Y en cuanto se refiere a los problemas de otros países que se debaten en el seno de las organizaciones internacionales ante las cuales está representada la República, tratar de interpretar las aspiraciones íntimas de los pueblos del mundo a quienes afectarán las soluciones que se proponen, no de los gobiernos, de los pueblos. Perón, 1 de mayo del 51, ante la Asamblea Legislativa. Y vamos a compartir también algunas enseñanzas de Perón referidas a la verdad número 15. Y esto lo saqué de Filosofía Peronista como explicación de la verdad número 15. Como doctrina política, el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con el derecho de la comunidad. Como vimos al principio, es la definición de soberanía política. En el orden social, la tercera posición entre el individualismo y el colectivismo. Recuerden que para los primeros peronistas el individualismo era el liberalismo, actual neoliberalismo o el fascismo de esta gente que hoy nos gobierna. Y el colectivismo, en aquella época se entendía por colectivismo al nacionalsocialismo, al fascismo y al comunismo. En el orden social, la tercera posición entre el individualismo y el colectivismo es la adopción de un sistema cuyo instrumento básico es la justicia social, que ayer este buen señor dijo que era una porquería o algo así, ¿no? Queremos crear una comunidad organizada en equilibrio permanente, donde cada hombre y cada mujer pueda realizarse a sí mismo y realizar el bien de todos, el fin de la comunidad, el ideal al que deberíamos, el fin de la comunidad organizada. No se puede cometer una injusticia contra un hombre o una mujer sin que sea un atentado contra la sociedad. Deberíamos tener este concepto metido en el alma. La dignificación del trabajo y del trabajador es el punto de partida y de llegada del justicialismo en el orden social. El trabajo como factor fundamental de la producción de fuerzas morales, las virtudes, la dignidad, no solo productor de mercancías, porque el objetivo supremo es el hombre y la mujer, y el trabajo es para el hombre y la mujer, y no el hombre y la mujer para el trabajo, como sucede en los sistemas que solo atienden la dimensión económica del mismo. Solo en el dilatado marco de la convivencia puede producirse la personalidad libre, decía Perón en el discurso, en la presentación de la comunidad organizada. La filosofía peronista coincide en este aspecto con el pensamiento aristotélico. Sostiene que la sociedad es natural al hombre, nace de la voluntad de sus componentes, como sostienen, no es un contrato, sino algo natural al hombre, la sociedad. No nace de la voluntad de sus componentes, como sostienen los filósofos
que afirman que nace de un pacto, de un contrato entre los mismos integrantes. Es un hecho de fácil observación que el hombre, la mujer, dada la precariedad de sus fuerzas físicas, morales e intelectuales, entendida como individuo o como persona, está impulsado a entrar en cooperación con sus semejantes, de modo que solo en el marco de la convivencia social puede desplegar su personalidad. Y nos han metido, y algunos lo han, que solo hacemos todo. Yo no necesito de nada, ni de nadie, ni del Estado, ni de porque yo trabajo y yo esto y yo lo otro. Porque nosotros hace mucho, mucho tiempo que no transmitimos estas ideas. Y no les quiero preguntar cuántas veces escucharon estos temas porque yo tampoco lo había escuchado en mi vida, hasta que me puse a... Nadie me los transmitió hasta que me enteré que existía un plan de formación y que era la Escuela Superior Peronista y que tenía 9 materias y que había una que se llamaba Política Peronista. Y lo que trato de hacer ahora es que lo conozcamos lo más posible, porque sin eso, me pa que vamos a seguir igual o peor, como decíamos nuestros hijos. Abro ¿cómo es? Abro el libro de las inquietudes, de los aportes, de las sugerencias, de las reflexiones, qué sé yo, en este momento tan triste que estamos viviendo. Pero por lo menos tener en cuenta que el peronismo enseña estas cosas, ¿sí? Y que deberíamos hacer todo lo posible para que todas estas cosas la conozca el conjunto de nuestro pueblo. Porque una nación vale, como dice Perón, cosa que yo aprendí hace muy poco, por lo que vale cada uno de sus integrantes. Y recordemos que el 56% de nuestros integrantes votaron a este cipayo y vendepatria. Y eso creo yo, por lo menos en el concepto de Perón, es culpa nuestra, porque no implementamos la forma y manera de que el conjunto de nuestro pueblo sepa estas cosas. Entonces hace el bolazo. Como, a ver, yo también, una época de mi vida en el Menemato, no le di bolilla a durante mucho tiempo anduve bastante, ¿cómo puedo decir? Yo suelo decir que en el 76 salí disparado y aterricé en el 92. Y durante ese periodo tampoco le di importancia a todo esto. Y voté a Menem 2 veces y me enteré hace muy poco de que fue el gobierno más desastroso de la historia. Porque yo tampoco tuve la suerte de tener formación política y doctrinaria. Y yo supongo que le debe pasar a muchos de ustedes y a muchos argentinos y argentinas. Y me acuerdo, hablando de votación, yo vivía en San Telmo y me acuerdo que cruzaba la 9 de julio y tenía que votar en el convento ese famoso que está ahí en la esquina de Independencia y la 9 de julio. Y me decidí ahí, el voto lo decidí ahí, que ni me acuerdo por qué razón. Yo supongo que a Milei muchos lo han votado así también, pero por falta de lo que nosotros deberíamos instrumentar como militantes y sobre todo los dirigentes, ¿no?
cuya responsabilidad, según Perón, es total, total. Antonio, Mm. usted me hace acordar, ayer, antes de ayer, leía un libro ahí de Perón y él planteaba un poco lo que usted está diciendo, ¿no? Él planteaba que para realizar la tarea de la revolución justicialista es imprescindible la formación, pero él era, digamos, absolutamente consciente de que esa tarea no se iba a realizar en un periodo. Él era perfectamente consciente que esto se tenía que realizar en un proceso en el tiempo, Claro. no estando, inclusive no estando él, porque él planteaba esto, ¿no es así? Yo sé perfectamente que la primera, digamos, el primer proceso estaré yo, pero después la comunidad tiene que ir desarrollando esta idea en un proceso a través del tiempo. Por Y eso, bueno, por eso fundó la escuela, Lorenzo. así es, así es, así es, así es, A así ver, es. vieron que yo saqué ahora el primer libro sobre el sindicalismo, Sí, porque a medida que iba rescatando lo que fue el plan de la Escuela Superior Peronista, que lo saqué casi todo de la revista Mundo Peronista, que existió desde julio del 51 hasta la fusiladora. 93 ediciones tuvo la revista. Y cuando aparecía algún tema sobre el sindicalismo que me parecía interesante, lo escaneaba también. Y al final junté todo eso y tenía como 500 páginas. Es lo que ordené ahora y voy a tratar de publicar como aporte a los compañeros. Pero en el 45 fundó la escuela fábrica, 45 o 44, con un sistema. Estaba viendo después las escuelas sindicales, después en el 51 la escuela superior peronista, en el 53 las escuelas regionales, una en cada provincia. En la CGT estaba la escuela superior sindical, que formaba a los dirigentes de los distintos sindicatos, con una formación superior, por supuesto. Y además estaba el Instituto Juan Domingo Perón de, de formación superior para los que iban a ir como delegados sindicales a las distintas embajadas. Pero lo tenía muy, muy clarito, ¿no? Por eso formó las escuelas. Y por eso el plan de la Escuela Superior Peronista tiene 9 materias, ¿no? Es como y como deberíamos tomarlo nosotros como un plan de formación permanente, como cualquier profesión encarada con responsabilidad, cualquiera, médico, abogado, docente, que uno tiene que estudiar 4, 5, 7 años y después actualizarse de forma permanente y tomarlo con absoluta responsabilidad. Bueno, pareciera que hoy para ser presidente de la nación puede venir un cipayo como Milei. Y bueno, eso es un problema nuestro. Eso es un problema nuestro. Un pueblo vale por lo que vale su gente, dice Perón. Y nadie nació sabiendo, ni ustedes, ni yo, ni nadie. Y si no transmitimos, encima tenemos todos los medios de comunicación en manos del enemigo, o casi. No hemos sido capaces en todo este tiempo de tener un solo medio de comunicación para transmitir los valores y la doctrina peronista, los valores en todos, en lo político, en lo social, en lo cultural, en lo económico, etcétera, etcétera, etcétera. Y pareciera que tampoco hay mucho interés ahora. Y yo humildemente trato de transmitir lo que después de muchos años de trabajo es una convicción, ¿no? Perón utilizó solo la formación,
o sea, la persuasión. La otra es Este, la fuerza. Yo creo que lo decía en el modelo argentino, utilizamos la política de la fuerza, o organizamos la fuerza necesaria para instrumentar una política, decía él. Creo que es así más o menos la idea, por lo menos. sí, sí, él lo expresa bien cuando habla de la comunidad organizada, ¿no? No, Porque ahí, en el modelo argentino me parece que está ese texto. pero yo leía de la comunidad organizada donde él decía que era un intento de ordenar una serie de conceptos, digamos, como familia, comunidad, nación, patria, Estado. Sí, Pero sí. claro, esto obviamente iba en contra de todo el mensaje, digamos, del liberalismo, ¿no es así? Del individualismo. No, yo lo, Lo que pasa es que nosotros tenemos que entender que estamos en una dualidad de pensamiento, porque creo yo que venimos de una base, digamos, comunitaria, porque fue el Imperio Español cuando hizo digamos, su descubrimiento de América, entonces su colonización estuvo basada en la evangelización, que fue, digamos, un gran, este, una gran, digamos, epopeya que ellos hicieron. Después, cuando ya digamos que esa fue la gran obra de la colonización española, crear comunidades. Por supuesto, después viene la otra parte, digamos, donde los ingleses ya toman todo el poder, digamos, porque el imperio español cae, y claro, ellos desarrollan una teoría que es absolutamente diferente a la teoría de la comunidad. Entonces, hay dos cosas, hay dos pensamientos muy contrapuestos. Obviamente que esto que yo acabo de decir hace un rato, es la antítesis del pensamiento individualista. Creo que es la razón y el porqué de tanto ataque hacia el peronismo, ¿no es así? Porque plantea, digamos, las cosas la cuestión, digamos, desde un punto de vista cristiano, cuando los otros no lo son, por supuesto. Y no, yo bueno, diría, a ver, yo diría cristiano en el sentido de humano, ¿no? O sea, poner sí, sí, obvio, sí. al hombre, eh, a ver, sí, si vamos a la historia, pero lo que por lo menos yo quiero transmitirle, compañero, o sea, la importancia de que nosotros le demos bolilla a estas cosas, sobre todo si son jóvenes, ¿eh? O sea, porque yo no veo otra alternativa para el país. Yo creo que si no tomamos esto con interés, cosa que yo no veo, más que, por ejemplo, ahora somos 3, 6, 9, 11. Se anotaron 58 o 59. En otro curso que doy, se anotaron por libre y voluntariamente, o sea, 72. Asisten 15, 20. ¿Por qué pasa eso? Supongo que por la situación en la que estamos, por el bajón que, que implica soportar este cipallo y las desgracias que estamos padeciendo, pero también se nota en los dirigentes, ¿no? Eh, y es muy difícil, supongamos la vida nacional. Es muy difícil que los pibes vayan al jardín o a la escuela primaria o a la escuela secundaria si no hay escuela, si no hay profesores, si los padres no se preocupan del tema. Y es lo que nos está pasando, creo yo, con el tema de la formación. Nadie le da pelota a esto. Estoy hablando, yo hace como 10 años que vengo hinchando con esto y recién pude dar un curso en una institución este año. Eh, perdón.
en una institución sindical, porque sí pude en el 2022 y 2023 y ahora no lo hago porque, pero tengo la posibilidad en el Instituto Nacional Juan Domingo Perón, me dieron esa posibilidad. Pero en otras instituciones, en organizaciones y en sindicatos, recién este año y después de este año, y en una sola organización. Pero además es una experiencia que seguramente tienen todos ustedes, ¿no? Y un poco lo que yo honestamente quiero, den la importancia, fórmense lo mejor posible, traten de hacer lo que yo hago con ustedes, con sus compañeros, amigos, si lo hacen, si tienen la formación y la capacidad, si no, agarren eh, un libro de lo que he también tratado de editar, y si no tienen el libro, impriman los apuntes que están en el primer nivel de la Escuela Superior Peronista, en la página web, y compártanlo con los compañeros. No, yo no veo otra. Yo no veo otra. Y si ustedes ven alguna, por favor, díganmela. No, Por no, favor. no, no existe, Antonio, a esa es. Yo Y pienso a mí exactamente lo que igual que usted. me entristece más que mi ley es que es esta realidad nuestra, digamos. Es esta realidad nuestra. Que nos esté pasando lo que nos está pasando y no tengamos la capacidad de reacción que tuvo el pueblo, por ejemplo, en el 17 de octubre. Pero ese pueblo estaba formado, sabía lo que tenía que hacer. Ahora nos Hola, están... ¿qué tal? Sí, El, sí, la gran diferencia es esa, ¿no? Que el 17 de octubre se gestó a partir de un pueblo que estaba formado y que tenía eh, dirigentes a la altura. Bueno, de hecho, el dirigente fundador del movimiento era quien encabezaba y los que lo secundaban estaban al mismo nivel. Hoy lo que vivimos es una realidad donde, producto de esto que comentaba Lorenzo, que viene de la época de la colonización con la excusa de la evangelización para dominar, para generar colonias. La colonia se genera a través de la automatización de la sociedad. Lejos de generar una comunidad, lo que se busca es justamente dividir para triunfar, para gobernar. Y hoy tenemos eso mismo, la propuesta del individualismo bajo la excusa de tener la libertad plena de cada uno, libertad absoluta, y en realidad es una falacia, es una gran mentira, una gran falsedad, que lo único que nos lleva a dividirnos como sociedad, a un sálvese quien pueda, y con el problema de que hoy no solo no tenemos un pueblo formado, sino tampoco tenemos dirigentes formados. A la luz está la clara lo que fue no solo Menem, sino distintos dirigentes políticos gremialistas que de doctrina peronista no tenían absolutamente nada. Y lo que hicieron fue justamente generar el caldo de cultivo para que hoy tengamos un loco gobernando el país. sí, sí, o sea, a ver, lo importante, y creo que la tarea nuestra, es que por lo menos tomemos conciencia nosotros, y de los 3, 6, 9, 11 que somos ahora, seamos 11 que eh, tomemos conciencia, nos preparemos lo mejor posible, lo difundamos lo mejor posible y hagamos todo lo que podamos para que esto vaya cambiando de pasito. Y yo creo que Perón lo hizo así, Perón lo hizo así. Si venían dos, le hablaba; si venían 10, también. Y después ponía, Persuasión, ¿eh? persuasión. Exacto, Sí, exacto. sí. Que es la única forma, proponiendo algo bueno, como propuso él, ¿no? La felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. ¿Y cómo hacer eso? Exacto. ¿Cómo hacer eso? Sí, sí, nos damos a la tarea de persuadir, aunque sea 10 cada uno de los 11 que estamos hoy, Exacto, y así exacto. vamos a ir En cada multiplicando. granito, totalmente. Esa Claro. sería, esa sería la tarea.
Por lo menos la tarea que creo yo, por lo menos que Perón propuso y que este, a través de... Hay un texto de él de conducción política que yo lo pongo en varios lados, que él dice, empezamos por esta pequeña escuela, hablando de la Escuela Superior Peronista, que será grande en el futuro. Y acá formaremos 1000 dirigentes y después iremos a las provincias y formaremos 1000 escuelas peronistas donde también formaremos otros miles de dirigentes. Y después esos irán, formarán los Ateneos peronistas donde formarán otros miles de dirigentes. Dice, ese será el acervo realmente virtual del movimiento, o sea, el valor del movimiento, la gente que podamos formar. Porque además para ser peronista hay que conocer el proyecto peronista, hay que conocer la Antonio, doctrina, hay que conocer cuál es la finalidad del peronismo y saber de qué se ¿De qué está trata. hablando tú? hay que recuperar la historia alrededor, justo ahora que viene el 17 de octubre, alrededor del 17 de octubre. Yo creo que ese 17 de octubre lo que encontró fue un pueblo con mucha conciencia, más allá del líder, ¿no? Que había un líder, un pueblo con mucha conciencia, sin formación, viste que como el 17 de octubre fue un quiebre, el pueblo con conciencia. Después vino una etapa del peronismo de mucha formación, de militancia, logramos tener diputados sindicalistas, después empezó toda una etapa de formación que llevó a que el peronismo pudiera hacer las cosas, llevar adelante las cosas que hizo. Hoy yo comparto lo que decía Darío, y me parece que hay una crisis en la dirigencia muy grande, por eso está Milei, digo, Milei no nació de un repollo, nació de esa crisis de la dirigencia que se mira al ombligo y no ve la realidad del pueblo ni de la gente, y me parece que tenemos que recuperar esa, ¿no? Esa lealtad al peronismo el 17 de octubre, esa lealtad al pueblo, que no la está pasando bien, y hoy me parece que la responsabilidad de los que vamos tomando conciencia y vamos haciendo algunas acciones en consecuencia, bueno, será seguir empujando para que el resto de los compañeros también tome conciencia. Yo sigo con lo que vos dijiste en un momento cuando comenzamos, con la idea de armar una escuela de formación acá en Viedma. Bueno, daría esto a Patagones, quizás no podríamos juntar en algún momento y pensar en alguna escuela de formación de la comarca Viedma Patagones, pero sí, creo que sí, que aparte yo lo que veo muchos militantes que están pidiendo eso, están pidiendo volver a sentir ese Sí, enamoramiento. claro. Sí, Sí, no hay líderes. como decía, Yo lo que decía que no existe líderes y además no solo eso, sino que tampoco están buscando la actividad, como decía, noble y benéfica, todo por interés propio. Se dejó el pueblo está todo desunido, pero ya desde arriba. Entonces, ¿cómo están buscando que se le dé una señal que digan, bueno, ir para aquel lado que estén unidos? Pero si está toda la dirigencia está desunida por sus intereses propios, entonces es muy difícil. ¿Cómo generás valor y pertenencia de nuevo? Aparte pasa lo mismo ahora con los jóvenes. Los jóvenes te plantean un montón de circunstancias, ¿cómo las resolvés? Porque te dijeron que iba a pasar tal cosa, tal otro, y la verdad que estamos mal, votamos algo distinto. Y no está mal tampoco. sí, a ver, pero yo estoy convencido de dos cosas, de que la solución es la formación y de que la Totalmente. formación no consiste solamente en charlas de cualquier cosa, sino en seguir un plan como el único plan que conozco, legado por Perón, es el plan de la Escuela Superior Peronista. Lo que yo propongo es tomar como base ese plan, empezar por donde quieran y por donde puedan, pero tomarlo como base, ¿no? De manera que se tenga una comprensión cabal del peronismo, porque el peronismo es una concepción del mundo, de la vida,
de la política, de las cosas, totalmente opuesta a lo que hoy predomina en el mundo, no en Argentina, en el mundo. Ah, no, sí, el mundo. Y entonces hace falta una formación permanente y una lectura permanente, sobre todo nosotros, ustedes que son militantes, ¿no? O sea, y para ser buenos dirigentes hay que formarse, ¿no? Eso Perón lo dice millones de veces en todos lados. Bueno, Ah, ¿puedo contar una anécdota? dale, Lorenzo. Lo que Toma. decía la compañera, mira, el 10 de diciembre cuando fue la elección, que perdimos con Milei y todo eso, de repente, acá en Tucumán, mucha gente, un grupo de gente conocida que somos, tomó la decisión de empezar a juntarse. Bien, nos íbamos ahí al Parque 9 de Julio, acá en Tucumán, nos reuníamos y hemos llegado a ser como 70 o 80, donde hacíamos plenario, pero donde había un planteo muy, muy claro. Sabíamos perfectamente que teníamos que volver al pensamiento de Perón, digamos, al volver a la parte de estudiar el pensamiento de Perón, la parte doctrinaria, y se conformó un espacio que se llama Convergencia de Peronistas. Acá se dio esa característica, no es una agrupación política, es un espacio político donde se va a discutir, se va a conversar de peronismo. Por supuesto que ya hay muchos que se fueron, ¿no? Porque entendieron otra cosa. Querían vender a vender espejitos de colores. Y es como dice la compañera, el compañero, es muy difícil por la situación en que se está viviendo del individualismo, del querer siempre estar sacando la tajada. Pero esto es una toma de conciencia. Esto es una toma de Sí. conciencia. Yo antes tenía una militancia, diría medio light. Siempre ha sido, siempre participé, pero muchas veces estaba comprometido. Acá sacamos y trabajamos mucho para que salga un muchacho que era intendente. A la final era peor que Milei. Bueno, pero esto es así. Ahora, yo creo, esto es a La título solución personal a y eso, Lorenzo, ¿Cómo? proponerle a los compañeros y tratar de hacer que sigan el plan de la Escuela Superior Peronista, pero Sí lo con hago, sí lo elementos, hago, lo con estoy libros haciendo. o con apuntes, porque si no, no sirve para nada. Sí, Es lo sí, lo mismo estoy que haciendo, entonces. perdona, Lorenzo, es lo mismo, Sí, yo puedo haberles dado una charla lo más perfecta posible, pero si ustedes no tienen después un libro, un una base. apunte, donde repasar estas cosas, ustedes, yo y cualquiera, no se acuerda nadie de nada, o sea, por ahí les queda una idea general de la política, pero lo que Perón pedía era formación y sin elementos, como cualquier, a ver, en cualquier carrera, en cualquier cosa, en cualquier primaria, secundaria, universitaria, no se puede estudiar sin, como hay que hacer con sí, estos sí. temas. No es cuestión de ir a escuchar a un chanta o a un sabio o a un compañero importante o no importante, sino es el trabajo de uno y el trabajo de uno compartido con otros compañeros, mejor todavía. Ese sería el ideal. Pero, Eso estamos haciendo, Antonio. ok, ok, Nosotros los eso jóvenes, yo nos creo que es lo que juntamos. más podemos hacer ahora. Y ¿Sí? lo demás es muy difícil cambiarlo de un día para otro. Como decías vos antes, No, no. es un proceso, y si hay algo difícil en la vida es convencer a otro ser humano de algo. Yo Joder, sé. Por eso Perón plantea ya esto. lo creo que sí, ya Bueno, lo creo que sí. nos vemos el lunes que viene, si Nos Dios vemos. quiere. Y Un beso. Gracias. vamos a empezar con, denle mucha importancia a organizaciones, o sea, vamos a hablar de los elementos esenciales de organización, porque no se puede entender a Perón sin el tema
de la organización, eso yo que tantas veces le dije, que toma al país como una sola unidad, como un cuerpo, o sea, como una organización que tiene dos elementos esenciales: la organización espiritual, las ideas que unen a los integrantes de una organización, y la organización material, que es la forma y manera de realizar esas ideas, como central, diríamos. Si no se entiende eso de Perón, es muy difícil entender su propuesta política. Muy bien. Un abrazo a todos, nos vemos. Muy bien. Gracias. Gracias por Gracias. participar. Un abrazo. Nos Hasta vemos. pronto. Gracias, Nos maestro. Gracias, buena semana. Abrazo. A todos. Gracias igualmente. buen fin Gracias de- igualmente. Hasta Besos. lunes, hasta lunes.